La gente y la misma colonia fue la que nos demandó que existiera un lugar como estos o como este proyecto que se encuentra actualmente aquí en la colonia, en el barrio. De pronto la educación formal que hemos tenido te dice, ¿no? Tu único potencial que debes desarrollar es aprender a sumar, dividir, leer, restar, pero no te enseñan o no te a ser feliz a través de lo que tú eres como persona. He encontrado una comunidad que me ha cobijado con mucho cariño y de igual manera pues ha sido recíproco. Llevo toda mi vida viviendo aquí, tengo 42 años y no había visto yo un programa de ese tipo. Y ser partícipe de esto pues es un orgullo. Bueno, en Unívoros siempre intentamos romper los formatos de la televisión tradicional y convencional, y esta ruptura tiene que ver con la propuesta de construir una nueva televisión pública. Y por eso ahora iniciamos una serie de 3 emisiones especiales dedicadas, ni más ni menos, a lo que se está gestando en Los Pilares. Los Pilares son centros culturales comunitarios que están enclavados en los corazones de los barrios, que están enclavados, lo mismo en Tlapexco, allá en Coatepec, que aquí en el Arenal, en la delegación Azcapotzalco. Hablamos de cultura y hablamos de lo que la cultura puede hacer por las personas en este momento, en este país que sufre diferentes formas de crisis, pero en este país en donde de alguna manera muchos de nosotros intentamos construir la esperanza. Vamos a conocer las historias de estos pilares, la historia de estos pilares, lo mismo en Tlapexco que aquí en el Arenal. Nos lanzaron a estos puntos de la ciudad a hacer un diagnóstico para ver algunos problemas en cuestión educativa, social y demás, y haciendo este diagnóstico nos arrojó que aquí en Tlalpexco, en Coatepec, Barrio Alto, pues no había mucho acceso tanto a educación como a cultura, como a arte, deporte, ¿no? Todas estas cuestiones que son complementarias para nosotros, para la cohesión social. Entonces, a través de estos problemas sociales que hay en la colonia, de delincuencia, de inseguridad y demás, Tlalpexco salió dentro de estos diagnósticos como sorteado para poder incidir en esta colonia de aquí de Coatepec, de la Gustavo Madero. Una de ellas tiene que ver con el contexto de la colonia, ¿no? Que es una colonia pues realmente nueva, ¿no? De finales de los 70s, principios de los 80s, en donde hubo una presencia de inseguridad alta, ¿no? de violencia y demás. Entonces la colonia en sí era muy difícil de acceder a ella, lo sigue siendo, por supuesto. Entonces, pues a través de este diagnóstico, a través de preguntar a la gente, a través de dar vueltas, de estar presente en la colonia, la gente y la misma colonia fue la que nos demandó que existiera un lugar como estos o como este proyecto que se encuentra actualmente aquí en la colonia. Claro, digo, hablando del pilar, solamente de este pilar, Tlalpexco como tal, pues el espacio pues ya existía, ¿no? Más bien se modificó un espacio existente que se donó para este programa.
que este programa pues, en sí es grande, ¿no? Involucra 3 grandes ejes, que es la educación, el deporte y la cultura. Nosotros que somos de la parte de cultura, el proyecto Pilares, más bien lo que se hizo es que se trasladó un proyecto ya existente, un programa piloto, ¿no? En donde lo que se trataba de atraer a personas, en este caso a talleristas, a ofrecer el derecho a la cultura, ¿no? Que es un derecho para todos los ciudadanos, y hacerlo de manera gratuita. Entonces, que la cultura y el arte sea de fácil acceso para estas comunidades que son de alguna forma lejanas a la ciudad, ¿no? Que son vistos como polos en la ciudad. Cuando hicimos el diagnóstico, que esto estaba en obra negra, tal cual, ¿no? Pertenecía a un SECOI, ¿no? Estaba en obra negra y nos permitieron entrar, entonces lo vimos en realidad cómo estaba y el cambio que sufrió. Después, conforme fueron pasando el tiempo, se fue acondicionando, se vino la apertura, que fue un 24 de febrero de este año, y comenzaron las actividades, ¿no? Llegamos a un lugar que estaba solo, a un lugar que estaba en ruina, bueno, no quiero decirlo así, pero que estaba en un mal estado, ¿no? Pero que cambió totalmente, y que además, al ser gratuito, trajo a toda la comunidad para acá. Fue algo que ayudó. Entonces sí hubo toda una evolución del Pilares, de lo que fue enero a estas fechas. Mucho tuvo que ver incluso con que las personas creyeran en el proyecto, ¿no? Venían y preguntaban, estaban acostumbrados a pagar por ciertos servicios, y cuando alguien les decía que era gratis no lo creían, ¿no? Incluso nos llegaron a reclamar como, no me vas a cobrar el primer mes, pero después tengo que pagar, ¿no? Y es como, no, esto es gratuito, esto es para ustedes, y la gente poco a poco ha ido creyendo en el proyecto, lo ha ido aprovechando, han asistido, ¿no? Está la convocatoria. Hubo difusión, hubo demás, pero ya ni siquiera es necesaria la difusión, porque la colonia ya sabe que este lugar es para ellos y que existe y lo que se ofrece, ¿no? Y la gente sigue llegando poco a poco. Es cuestión de tenerle confianza al proyecto. Yo creo que fue eso. Como te decía, estos 3 ejes, ¿no? De educación, de deporte y cultura. Educación ofrece algo muy importante, que es el lugar donde estamos ahorita, que se llama ciberescuela. Es un lugar donde tú puedes hacer primaria, secundaria, preparatoria, incluso una licenciatura de forma digital, bueno, a través de las computadoras, ¿no? Aquí tienen profesores, aquí tienen todo lo necesario para llevar a cabo esas actividades. En cuestión de deporte, pues está pensado también para todas las personas, todas las edades, desde fútbol, básquetbol, desde yoga, ¿no? Zumba, cualquier tipo de actividad física que pueda ayudar a las personas. Y en la parte de cultura, que es donde nosotros estamos realmente empapados, pues lo que hacemos es que traemos arte y cultura, ¿no? Tratamos de innovar, no nada más dar los talleres clásicos de guitarra, de piano y demás, sino tratar de darle un plus más, ¿no? Por ejemplo, aquí en Tlalpexco hay un taller muy peculiar que a mí me encanta, que se llama creación de instrumentos musicales reciclados, ¿no? A través de algo reciclado crear un instrumento musical, es decir, que vas a gastar muy poco dinero para crear algo y además aprender a tocarlo, que eso es algo muy importante en la comunidad. Entonces la parte de cultura se ha preocupado por eso, nuestros diagnósticos han apuntado a eso. Yo no voy a repetir el mismo plan que ya existía de poner una actividad X y a ver quién entra, sino preguntarles qué quieren, qué necesitan, qué problemas sociales hay y cómo a lo mejor podemos nosotros revertirlos a través de un taller, a través de una actividad cultural artística. Es un tema interesante porque, pues bueno, nosotros sabemos que es un proceso y es un proceso largo, ¿no? El arte y la cultura en especial son procesos muy complejos, ¿no? No todas las personas estamos acostumbrados a asistir y demás, entonces han existido cambios favorables, por supuesto, ¿no? Muchos niños, en especial adultos mayores, han tenido un resultado muy bueno, ¿no? No nada más solamente en aprender una técnica, en aprender un arte, en aprender algo, sino personalmente, ¿no? Que ocupen su tiempo de forma diferente. Al final la cultura y el arte lo que hace es sensibilizar, ¿no? Acercar a la gente, cambiar el modo de pensar. También tiene algo de disciplina que se ha ido perdiendo. Entonces, al final lo que tratamos es cambiar a las personas. El retirarte de tus labores, que tienes una vida acelerada, una vida ocupada,
pues de repente trabajas 35 años, 40 años y de repente se acaba tu jornada laboral y despiertas tú al otro día en tu casa y dices, ¿qué hago ahora? ¿A dónde voy? No tienes ganas de hacer nada, dices, ya estoy viejo, ya no tengo ¿a dónde voy a trabajar? Ya no funciono, ¿no? Entonces llega el momento de que pues, te da para abajo todo esto, ¿no? Ya no tienes ganas de nada. Abren Pilares Tlalpesco y me invitan, ve a Pilares Tlalpesco, ¿pero a qué voy? ¿A qué voy? Pues allá talleres como de cuáles talleres. Yo no quiero hacer nada. Vamos, ve. Bueno, pues vamos. Vengo aquí a Pilares, al taller de cultura, y me encuentro con el maestro que da clases de jarana. Y le digo, ¿y aquí qué hacen? Pues jarana. ¿Pero qué es jarana? No sé qué es jarana. Pues es esta. Me la enseño. Y yo digo, pues, ¿como para qué me va a servir hacer yo una jarana, no? Bueno, a ver, ¿qué necesito? Tráete este material. Voy, compro el material simbólico. Nada, Nada costó. Al aprendizaje que te quedas, nada. Te vas enamorando del aparato, te estás enamorando del arte, porque es un arte. Estarlo haciendo manual, estarlo tallando con formón, con lija, con cepillo, agarras el cepillo y le estás dando a la madera. Y cada vez te vas enamorando más porque vas viendo el proceso. Vas viendo cómo te va quedando la tapa, las costillas, el tacón, el brazo. Ahora ya hasta me sé los nombres de la parte de la jaranita. Todo muy hermoso, todo muy contento, me siento satisfecho, me siento lleno, me siento a gusto, porque ahora la veo y ya no es ese cacho de madera que traje. Ahora es una chulada, una hermosura que me llena de orgullo, me llena de gusto, que la hice yo con mis manos. Yo soy Fernando García Quío, soy constructor de instrumentos tradicionales, que es la jarana jarochal, es el instrumento tradicional de Veracruz. Me dedico a impartir clases tanto de construcción como de ejecución del instrumento. El tener un pilar aquí en Cuautepec, teniendo tantas casas de cultura, por ejemplo, pero de tantas casas de cultura son más que nada de deportes, o de estilismos, porque usted puede ir a una casa de cultura y no hay nada de cultura, nada. Y honestamente ahora que se abrió Pilares, pues el encontrar que ya pueden meter más cultura, meter música, meter arte, meter baile, porque el baile también es cultura. Pues ciertamente aquí en el barrio, pues es una gran ayuda. Simplemente la cultura, se puede decir que aquí en Cuautepec es pobre y rica. ¿Por qué? Porque hoy en día, por ejemplo, la gente, los de mi edad, por así decirlo, no conocen lo que es una guitarra tradicional, por ejemplo, la guitarra barroca, jarana jarocha, vihuela, jarana huasteca. Entonces, usted va con un señor de 80 años, 70, son alrededor de aquí de Cuautepec, hay señores que son de la Huasteca, de Puebla, de Oaxaca, o sea, en ese modo es rica aquí nuestra cultura y pobre por los chavos de hoy en nuestros días, digo de mi edad, que le está dejando perder. Entonces llegan aquí a Pilares, encontrar un instrumento les asombra y simplemente hay muchos que brillan los ojos, ¿no? Al ver una jarana, al construir una jarana.
el construir y el ejecutar es crear comunidad, es lo que hace mucha falta, igual de cierta manera. Bueno, hace muchos años aquí era un terreno lleno de siembras, magueyes y todo. Después, con el tiempo, hicieron este centro que no funcionó para la comunidad, no se hizo pues así gran cosa, sí estaba, pero no era de provecho para todos. Este centro es muy bueno para tanto niños, jóvenes, adultos, pues me ve a mí aquí participando y aprovechando todo lo que nos ofrecen, porque pues bastante provechoso es todo lo que nos están ofreciendo en este centro. Siempre veíamos a los jóvenes deambulando por ahí y muchos que ya no tenían la oportunidad de seguir su escuela, aquí lo están haciendo en línea. Entonces es mucho provecho tanto para niños, jóvenes, jovencitas que aquí están aprendiendo también muchas cosas. Y para nosotras, que a lo mejor dicen, no, pues ya son personas adultas, hay taller para nosotras, talleres para nosotras personas adultas. Yo de hecho estoy tomando varios cursos aquí, por ejemplo bordado, música también, corte y confección, computación. Mira, yo soy artista visual. Estudié en la ENAP y en la Esmeralda. Me dedico a la pintura, al dibujo, a la ilustración, al storyboard para películas animadas y de actores. Y bueno, como vemos, también a la escultura, pero la escultura en papel. No sé, soy tallerista y doy clases desde hace más de 23 años. Para mí dar clases y enseñar lo que puedo yo hacer, y que lo hago con mucho cariño y con mucho amor, es algo que siempre ha marcado mi vida. Yo empecé a dar clases incluso desde los 14 años, dando clases de alfabetización en comunidades rurales e indígenas. Ya cuando me empecé a especializar en las artes, pues siempre ya me aboqué a dar clases de arte. Soy padre de familia y me encanta enseñarle a mis hijos y a sus amigos, y ahí donde pueda estar, hacerlo, ¿no? Entonces, Pilares para mí es una oportunidad de poder seguir haciendo eso que a mí me gusta, de que me puedan pagar por lo que me gusta hacer, y de hacerlo en lugares, porque además una de los beneficios o de las virtudes que tiene Pilares es precisamente, no se dirige a élites o a escuelas privadas, no sé, ¿no? Estamos en los lugares donde pensaría que es necesario, donde pensaría que está bien dar una clase, donde pensaría que está bien que haya arte, donde pensaría bien que hay música, que haya pintura, que haya escultura, que haya... Ahí eso es lo que yo podría decir que Pilares está iniciando, porque además está iniciando. Es un programa que a lo mejor podría tener muchos defectos por estar iniciando, en cuestiones de presupuesto, de materiales o lo que sea, pero es algo que no se había hecho, yo no lo había visto. Llevo toda mi vida viviendo aquí, tengo 42 años y no había visto yo un programa de este tipo. Y ser partícipe de esto, pues es un orgullo.